Buenas noches, estamos aquí en la revista Proceso, transmitiendo lunes 21 de mayo, unas horas después del segundo debate presidencial, con los compañeros y colegas periodistas que están cubriendo la campaña presidencial. A mi derecha, Arturo Rodríguez, José Gil y Álvaro Delgado. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos, primero pues vamos a prácticamente a decir y adelantar pues quién fue el ganador del debate. Yo creo que desde mi punto de vista la revista Proceso, y perdonen la jactancia, pero pues estas son las portadas completitas, las que mostró Ricardo Anaya, ya sin los cortes del cintillo, que por cierto en esta dice el Frente de Anaya también recluta fichas negras, que evidentemente no le gustó al equipo de Anaya y mocharon la revista. Pero bueno, más allá de esto, el debate tuvo bastantes puntos de desencuentro, muy pocas propuestas desde mi punto de vista. Si ustedes aquí lo vamos a comentar, y empiezo con Arturo. Arturo, ¿cómo sentiste tú a López Obrador en el segundo debate y sus propuestas en concreto? ¿Qué esperas hacia adelante después? Primero que nada, buenas noches y como siempre un gusto compartir Arturo, buenas noches. Este espacio con ustedes. Me parece que como ha ocurrido en otras ocasiones a Andrés Manuel López Obrador, pues le faltó aterrizar planteamientos concretos en relación a las temáticas que se abordaban en este debate. Creo que también fue algo generalizado, es decir, ninguno de los cuatro candidatos presidenciales. No moches al Bronco, aunque él te puede mochar la mano. Sí, ¿verdad? Pero creo que ninguno de los cuatro tuvo planteamientos concretos, pero en el caso de López Obrador hay una insistencia que es siempre al mercado interno y a la política interior, cuando este debate trataba sobre el exterior y trataba sobre la relación de México con el mundo, en la parte económica, en la parte de seguridad y en la parte que tiene, me parece que una importancia y una relevancia muy especial, que es la migratoria, porque es un tema global en estos años. Es decir, las migraciones están en el centro de las agendas internacionales, y aquí todo era voltear hacia adentro. Entonces creo que por esa parte López Obrador queda de ver. Me parece que, a diferencia del otro debate, del primer debate, hay un López Obrador que sí está dispuesto a reaccionar y a defender y a fijar una posición en relación a sus adversarios, y que lo hace de manera muy contundente justamente al mostrar la portada de Proceso. Y me parece que mucho se ha hablado de esta portada, pero no tanto de su contenido, que es pues lo verdaderamente importante, al menos para nosotros como periodistas, pues algo que es noticioso, que es muy informativo, y que además creo que este es un punto fundamental, no ha sido desmentido, ¿no? Así es, Álvaro. Tú eres el autor de este reportaje que está en portada. Tú documentas que el ingreso de Ricardo Anaya no son los 400,000 pesos mensuales que señaló en la entrevista con Milenio. ¿Hay algún desmentido en relación con esta información? ¿Qué reacción ha habido por parte del equipo de campaña de Anaya? Perdón. Bueno, buenas noches a mis compañeros, buenas noches a ustedes que nos están viendo a través de esta transmisión. Y en efecto, lo que publicamos en el número de Proceso, que está en circulación, que comenzó a circular de hecho desde el sábado en la noche, la víspera del debate presidencial de este domingo, es una información sustentada documentalmente sobre la incoherencia de los ingresos que Ricardo Anaya públicamente ha dicho que tiene junto con su esposa, y depósitos en una cuenta bancaria de su esposa que rebasan por mucho lo que ellos mismos o él mismo ha dicho. En este número de Proceso publicamos precisamente estos turbios ingresos de los Anaya, no solamente del candidato presidencial, sino de su esposa, a quien él precisamente siempre ha asociado, y de hecho cada vez más la esposa de Ricardo Anaya ha aparecido en esta campaña presidencial.
no hablando, no haciendo declaraciones, pero acompañándolo en actos en los que, digamos, tienen un cierto significado, por ejemplo, en el Día de las Madres. Pero en este reportaje en específico, que en efecto no ha sido desmentido en lo más mínimo, una vez más se acredita documentalmente con hechos que hay una turbiedad en el patrimonio económico del político empresario Ricardo Anaya. No es la primera vez que publicamos información precisamente sobre el patrimonio de Ricardo Anaya. De hecho, yo he publicado reportajes en proceso desde que llegó en 2015 a la presidencia del PAN, y aún durante la campaña, cuando su adversario Javier Corral acusaba que si algo le gustaba al joven Anaya era el dinero, y en Querétaro tiene fama de que le gusta el dinero. Lo único que yo como periodista he hecho es sustentar precisamente esos señalamientos, en este caso en el reportaje que se publica en proceso, pues con documentos, y que es una portada que en un momento del debate ayer el candidato Andrés Manuel López Obrador muestra para acreditar una imputación que también ya le había hecho en el curso del debate, pues que lo llama realmente ladrón. Es una prueba, Álvaro, es una prueba de que hay corrupción aquí, es ilegal o simple y sencillamente es turbio. ¿Cómo lo...? Hay una incoherencia. Yo no hago una imputación de ningún tipo. Sencillamente contrasto lo que el propio Ricardo Anaya ha dicho públicamente de sus ingresos, que son de 400,000 pesos, como recientemente lo dijo la semana pasada, hace exactamente 8 días, en Milenio Televisión, cuando a la pregunta de los participantes de la mesa, y de manera específica de la colega Azucena Uresti, ¿cuánto gana? Y él dice 400,000 pesos. Y ya hace 2 años, en 2016, en medio del escándalo de haber enviado a sus hijos a estudiar durante 2 años a Estados Unidos, a la ciudad de Atlanta, también públicamente dijo que tenía un ingreso junto con su esposa de 400,000 pesos. Y en su declaración 3 de 3 en esta plataforma, donde han presentado los candidatos también sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, él declaró que sus ingresos ascendían a 291,000 pesos. Así es. Y si uno coteja esas cantidades solamente con los depósitos que su esposa ha tenido en una cuenta bancaria, no tiene ninguna correspondencia. Yo no hago ninguna imputación, sencillamente acredito con información documental y testimonial de él que ahí hay una incoherencia, por decirlo menos. Clara. Pepe, este segundo debate era esperado porque Pepe Mid, o José Antonio Mid, iba a relanzar su campaña, iba a demostrar que estaba en otra posición de ataque, y tuvo la asesoría de Carlos Alarraqui. Se presumió en las redes sociales este asunto. ¿Sirvió esta nueva asesoría? ¿Qué balance haces de la participación de José Antonio Mid? Yo creo que en este segundo debate se confirma muy bien que lo que publicas, además. Que Mid no levanta, y que tampoco el propio PRI. Y este hecho de que Carlos Alarraqui entra al quite como estratega y aquí no le arremanga las recuérdales camisas, a los que nos están viendo a quién asesoró a Alarraqui. Pues nada más y nada menos que a Roberto Madrazo en el 2006. En el 2006. Y cómo le fue, ¿no? Entonces, tercer lugar en el 2006 como candidato del PRI. Entonces hay que ver cómo es que José Antonio Mid no ha levantado en este segundo debate. Ni siquiera se ve que ¿crees que levante? No creo que vaya ¿Crees que vaya a relanzar su candidatura? Pues mira, ya habla de un segundo relanzamiento. Tantos relanzamientos, quién sabe cómo vaya a quedar. Me parece que en algún momento, de hecho desde el principio, cuando Krause le hace estos cuestionamientos de que si Peña Nieto tuvo el error o no
de invitar a Trump, desde ese momento, en su respuesta de que no se equivocó Peña Nieto, creo que ya marcó el debate para él. Él ya tomó una definición. Él no va a tomar distancia de Enrique Peña Nieto. No, y además lanzó... Y esa es garantía de su rendimiento. Y lanzó una cosa muy delicada de criminalizar a Nestora Salgado como candidata a senadora de Morena. Y en el segundo debate, José Antonio Meade no solamente fue incapaz de romper con Peña Nieto, sino que lanzó una acusación que es una difamación, y preocupó mucho a los usuarios de las redes sociales y a la propia candidata de Morena a senadora, Nestora Salgado, ex coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero. Exacto. Que estuvo 2 años, 8 meses presa sin que se pudiera comprobar ni confirmar que hubiera secuestrado a nadie. Este asunto todavía habla de cómo va a intentar atacarse el lado flaco de Morena y de López Obrador, que son muchas de estas candidaturas. No es el caso de Nestora, al parecer, pero sí de otras candidaturas polémicas. ¿Tú crees, Arturo, que este va a seguir siendo un punto de ataque o que ya está vacunado López Obrador y Morena de este tema? Yo creo que no solo va a ser, debe ser un tema que debe estar en la discusión pública. La calidad de muchos de los candidatos que la coalición Juntos Haremos Historia, por sus antecedentes, por su trayectoria, pues han tenido, los convertirían de entrada en personalidades impresentables para una contienda electoral. Eso, y creo que no es el único caso. Por ahí justo en una de estas portadas que se exhibían ayer, La Mutilada, pues justo se hablaba de las fichas negras, ¿no? Ahorita, si quieres, de la alianza de la alianza, PAN-PRD, Movimiento Ciudadano. Exactamente. O sea, y eso pues naturalmente... Pero en el caso de Morena, por ejemplo, ¿qué otras candidaturas verías? Me parece que ¿qué otras? Bueno, pues está la de Napoleón Gómez Urrutia, que no es como lo han presentado, así de un perseguido político que por solidarizarse con pasta de conchos. No, él tiene denuncias que no están completamente cerradas, que se han archivado, pero que siguen vivas. Hay otros como por violación de derechos humanos graves, como Julián Besau, que es el que Gloria Leticia Díaz ha documentado, y recientemente Marcela Turati expuso también en el portal de Proceso, pues la condición de Amnistía Internacional. Bueno, y Sosa Castellán, exactamente, Gerardo Sosa Castellán, que es este personaje de ex rector de la Universidad de Hidalgo, cacique de la universidad pública, por supuesto, ex rector, pero cacique, el mandamás de esa universidad, que ahora se monta en Morena, en el estado de Hidalgo, y precisamente ocurre apenas ayer algo que está relacionado con nuestra revista, porque publicamos un reportaje del compañero Rodrigo Vera, y resulta que ayer ocurre en Hidalgo una compra masiva de ejemplares de Proceso, y se atribuye o se especula que quien mandó comprar los ejemplares de Proceso en Hidalgo fue precisamente Gerardo Sosa Castellán. Que es una práctica que ya no habíamos visto en los últimos años. Puebla, Tamaulipas, sí, pero Veracruz, ¿te acuerdas? Es un poco... Con Fidel Herrera y con Javier Duarte. Parece que es un poco tonto, por así decirlo, porque pues está en redes sociales, pero es una mentalidad. Sí. Pero es una mentalidad. Sí. O sea, no es solamente que puedan o piensan que comprando de manera masiva así es. Los ejemplares está absolutamente vacunada la sociedad de tener acceso a esa información que se presenta. Pero es una mentalidad muy caciquil, muy primitiva, muy priista, que se ha contagiado, eso también hay que decirlo, a otros partidos políticos. Bueno, tiene que ver con una conducta de intolerancia a la crítica, y también hay que decirlo, que finalmente es parte de nuestro trabajo, con la credibilidad.
Entonces, ¿Tú crees que acreditó Anaya la credibilidad, vaya la redundancia de Proceso, al mostrar las otras dos revistas? Bueno, nosotros tenemos credibilidad por nosotros mismos, pero ayer cuando Anaya responde a la portada que exhibe López Obrador y responde con esas otras dos, naturalmente está dándole pues credibilidad al trabajo que hacemos aquí en Proceso. Sí, que hay crítica para todos. Exhibe una portada en la que nosotros documentamos aquí la corrupción en la sede Sol de MID y el Acedatu de Rosario Robles. Trabajo de Macho y luego exhibe otras portadas de Arturo Rodríguez sobre los ricos de López Obrador. Pero ocurre una cosa muy curiosa que tiene que ver con esta mentalidad autoritaria, primitiva, intolerante. Resulta que la portada que exhibe Ricardo Anaya, una de las dos portadas, que es esta, le cercena el cintillo que dice: el Frente de Anaya también recicla fichas negras, y que tiene que ver con lo que comentabas, Arturo, de cómo en la coalición que encabeza López Obrador hay personajes impresentables, pero en la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano hay así de personajes absolutamente impresentables. Como en el PRI. Es lo que te iba a decir. Como en el PRI. ¿Sabes que ahí el argumento de Meade dice, no son las instituciones las que están corrompidas, sino que son los hombres, ¿no? Y entonces, sí, los exgobernadores que nos fallaron. Sí, tantos exgobernadores como legisladores, etcétera, que han estado vinculados con el crimen organizado, que tienen escándalos de corrupción, desvío de recursos, etcétera, etcétera, y que en este caso creo que es exactamente lo mismo, esta cultura de la que bien hablas, de tratar de justificarse como impolutos, ¿no? No soy yo, no soy yo el que está manchado. ¿Tú has sentido otros, ¿no? ¿Has sentido una actitud por parte del equipo de José Antonio Meade de intolerancia a lo que has publicado, lo que ha publicado Proceso, o de cierre de acceso a información? Sí, casi desde el principio, desde el momento en que aquel evento en el Foro Sol, cuando yo descubro en la mañana de que había muchísimas sillas vacías. Y entonces Claudia Ruiz Massieu y el ex gobernador de Coahuila, que es el secretario de organización, Rubén Moreira, van corriendo y a ordenar a que llenen aquello. Casi al mismo tiempo yo estoy haciendo la nota, la mando, y antes de que termine el evento, César Castillejos, que es un personaje que manda desde Los Pinos para el CEN del PRI, ¿pariente de Humberto Castillejos? Sí, es su primo. Me llama y dice, otro primo, son un montón. Me dice, oye, es que este es el gran evento del candidato, ¿por qué pones esto? Y dije, ¿cómo que por qué? Pues es lo que hay, ¿no? Me reclamó, le dije, mira, tú puedes mandar una carta, manda una carta a Proceso, a la página, y yo te mando las fotos. Entonces me reclamó todavía y me decía, es que no entiendes que es el gran evento del candidato. Yo ya así molesto le dije, mira, yo tengo 5 campañas cubriendo. 5 campañas presidenciales. Si quieres saber de un buen evento, yo te lo digo y después hablamos. Con eso, pero después en parte de la cobertura en Tixla, Meade habla de un acueducto que no existe. Así es. Y entonces mando igualmente la nota y otra vez me reclama, como 2 días llamándome, mandándome mensajes, pero lo que me dicen los otros compañeros es que es una práctica que está teniendo el equipo de Meade de presionar. De presionar, y les llama a los reporteros, llama a los medios para decirles cuál es la nota y qué quitar, ¿no? ¿Tú has sentido eso, Arturo, en el caso de la cobertura de Morena? Bueno, en algún primer momento quizás, pero Andrés Manuel en esta campaña en particular ha sido muy insistente en decir que los medios ya cambiaron, que hay... Pero yo creo que también él cambió.
O sea, creo que ese es una parte... Él era muy intolerante a Era- las portadas de proceso incluso. Bueno, inclusive en 2012... Y en 2006, no se diga. por supuesto. No se diga. Y entonces yo se la regreso, ¿no? Pues también él ha cambiado mucho su actitud. Creo que no he tenido mayor complicación. En la cobertura... naturalmente, bueno, pues siempre es un reto para nosotros los reporteros estar buscando aquello que resulte noticiable, pues para traerlo Así es. a los lectores, ¿no? Y el gran reto, a final de cuentas, de nosotros como reporteros y de ustedes que están cubriendo las campañas, es ir más allá de lo que las redes sociales o de lo que la inmediatez nos está marcando. Lo que los medios diferentes a nosotros publican, naturalmente. Sí, y a la televisión también, que también la televisión ha vivido un cisma aquí en la campaña, porque ya no define la agenda, ya no define el rating que antes tenían, están en busca de ese rating. Pero en fin, aquí vamos a seguir pues informando, vamos a seguir haciendo polémica y expresando los puntos débiles de los candidatos y también los focos rojos de esta campaña, que todavía le queda bastante, aunque ya queden pocos días. Sí. Pues haciendo el trabajo que debe hacer cualquier periodista, investigar y difundir asuntos de interés público, nada más. Así es, así es. Pues un gustazo, como siempre. Sí, como- Buenas noches, muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches.